Presidente Castro ordena desclasificar información sobre negociaciones de la ONU para la Sisi y Congreso Nacional no logra elevar a rango constitucional el mecanismo. Corrupción en Honduras se ha normalizado, sobornos a flor de piel en poder judicial y políticos. Entre los más corruptos destaca Barómetro de las Américas. Hondureños no confían en el Consejo Electoral y creen que no se respeta la secretividad electoral del voto, señala el Barómetro de las Américas. Gobierno dice que productores de café listos para exportar sus productos al mercado europeo bajo nuevas reglas de deforestación cero. Otorgan detención judicial a Gilbert Reyes por crimen de 3 jóvenes en Roatán por delitos de femicidio agravado y asesinato. Extraditan a Estados Unidos a 2 hondureños acusados por narcotráfico y próxima semana extraditarán de El Salvador al testigo del caso Pandora, Fernando Suárez. Mesas de trabajo se reúnen de emergencia para abordar las invasiones de tierras que siguen imparables en el país. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 24 de julio. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. Bueno, vamos al Congreso Nacional. Ahí está la noticia de última hora. No se ha aprobado el rango constitucional para la Sisi. La bancada del Partido Nacional no acompañó el proyecto de ley ya dictaminado de la diputada de Libre Hortensia Zelaya. Se requerían 86 votos. Y el periodista José Andino nos tiene más detalles. José, buenas noches. Van a acompañar. Recuerden lo que yo... Gracias, licenciado Renato Álvarez. En este momento brinda declaraciones el presidente del Congreso, Luis Redondo, donde ha lamentado que hoy no se ha elevado a rango constitucional esta iniciativa que han sometido sobre la Sisi. Escuchamos. Nosotros presentamos 2 versiones. Una versión que presentó Fátima Mena, otra que presenté yo. Se unieron las 2 iniciativas en un solo dictamen y lleva y contiene lo que se necesita aquí en el país para que realmente, con colaboración eficaz, con protección de los testigos, entre otros, se pueda dar con algunos de los criminales que, haciendo uso del poder, saquearon a todos los que nos están viendo y escuchando. Presidente, ¿quedó evidencia de quién no quiere que se instale la Sisi en el país? Totalmente. Nosotros acabamos de publicar ya en las redes sociales y pido a Comunicaciones que mande a los medios de comunicación en alta resolución. Ahí están las fotografías. Todos los que estaban en verde votaron a favor. ¿Quiénes votaron a favor hoy? La totalidad de los que estaban presentes de Libre, la totalidad del PAC, del Partido Anticorrupción, de la DC y de los liberales que estaban presentes. Presidente, si nos aclara hoy qué es lo que ha pasado esta noche en el Congreso Nacional. Usted ha lamentado que no se ha logrado aprobar esta iniciativa que era para elevar a rango constitucional a Sisi. Mire, lamentar, yo inicié la entrevista antes de esta pregunta que usted hace diciendo que era un día triste para Honduras, porque hoy pudimos haber asegurado que ninguno de los que venga posteriormente, cuando haya cambio de gobierno, pueda atentar o sacar a la misión internacional como hicieron en el gobierno anterior con la Maxi. Queríamos asegurar ese rango constitucional. ¿Qué significa esto para el pueblo hondureño? Que para sacar a la Sisi se hubiera tenido que hacer una reforma con 86 votos. Eso era lo que se perseguía. Hoy lo que ha acontecido es que la bancada del Partido Nacional votó en contra de que la Sisi tenga el rango constitucional. Solo 82 votos han logrado, presidente. Usted hacía relación, en el caso de algunos bufetes, decía usted, que tenían relación con algunos actos de corrupción. Si podemos ampliar sobre estos temas y cómo la CICI debe de enfocarse en estos temas también con bufetes vinculados a estos casos. Miren, cuando yo me refería a eso, es por información que evidentemente se conoce. Estando aquí como presidente del Congreso Nacional, se tiene muchísima información. Hay prácticas que se han venido haciendo para los delitos de receptación y lavado de activos, pero también hay algunas instituciones y profesionales, no todos, que han utilizado el conocimiento que tienen para también proteger los bienes de quienes han hecho receptación y lavado de activos. Lo que yo sí voy a hacer es que voy a usar todo el poder que tenemos desde este poder del Estado para impulsar a través del Ministerio Público y cuando venga la CICI,
para que se investigue lo siguiente, y le voy a poner un ejemplo. Yo voy a ser el primero. Voy a poner a disposición de la CICI, del Ministerio Público, todo lo que yo tenía antes de ser político, de entrar como diputado al Congreso Nacional, y que se investigue todo lo que tengo hasta ahora, y si soy socio o no de empresas, o de acciones de empresas, para que el pueblo hondureño conozca cómo es que se juega aquí. Aquí se engaña con ser socios de empresas, aquí se piden coimas y se han pedido un montón de situaciones, pues eso es lo que nosotros vamos a presentar. Entonces, lo que usted me preguntó es porque hay profesionales que cuando ya estaban detenidos, algunos que ya están condenados por narcotráfico, hicieron uso de las influencias que tienen y de cómo en algunos juzgados pagan coimas para ganar los casos y pasar las propiedades que habían hecho lavado de activos a algunos criminales en Estados Unidos, pasarlas a nombre de las instituciones financieras, perjudicando personas, haciendo un fraude de ley. Solo 82 votos han logrado el presidente hoy, solo 82 votos y han tenido que sumar 2 suplentes hoy en la Cámara Legislativa, si nos explica. Bueno, ya que no atiende al periodista de TN5, entonces vamos a continuar con la agenda, esperando que en algún momento escuche la pregunta que le está haciendo José Andino. En resumen, hoy no se aprobó esta iniciativa de ley de la diputada Hortensia Zelaya, que la conocemos como la Picho, porque había la necesidad de algunos votos del Partido Nacional y no se logró. Vamos a tener más detalles, vamos a desmenuzar qué es lo que ha pasado esta noche ahí en el Congreso Nacional de la República. Tenemos una declaración que ha dado en las últimas horas el diputado Carlos Zelaya, que han recibido instrucciones de la Presidenta de la República para ser lo más transparentes con lo que está negociando el gobierno de Honduras con la Organización de las Naciones Unidas para la instalación de la CICI. Porque hoy en el Congreso Nacional evidentemente se ha querido demostrar que diputados están en contra supuestamente de la instalación de la CICI. Pero vale la pena escuchar todos los argumentos, De momento solo hemos conocido la opinión del diputado Luis Redondo y dice no se ha aprobado esto sencillamente porque nos hicieron falta varios votos para la mayoría calificada y esos votos solo los podíamos encontrar en la bancada del Partido Nacional. Pero aquí lo que ha dicho en las últimas horas es muy importante conocer esto el diputado Carlos Zelaya. El día de ayer nuestra presidenta oficializó que se desclasifiquen los documentos que se han estado manejando en este convenio que tiene las Naciones Unidas con el gobierno de Honduras, para que se sepa claramente quién está impidiendo que venga la CICI. El día de ayer, entonces ya el pueblo hondureño va a conocer, porque quien pidió que se clasificara también fue la ONU. Ellos pidieron que fuera secreto en lo que estaba manejando, pero ya la presidenta se cansó de las mentiras, de los engaños y de lo que han dicho permanentemente que es libre, que no quiere que venga la CICI. Bueno, es que ayer la diputada Maribel Espinosa demandó del canciller de la República que divulgara todos los documentos, los argumentos de Honduras, las solicitudes de Honduras, las respuestas de la ONU, para saber realmente cómo ha ido el proceso y por qué no tenemos todavía instalada la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Eso lo citó ayer la diputada Maribel Espinosa en un breve pero intenso debate en frente a frente con el secretario de Relaciones Exteriores. Y hoy el diputado Carlos Zelaya ha anunciado que la presidenta les ha sugerido que saquen a luz pública todos los documentos. De momento nos quedamos con que no ha sido aprobada la iniciativa de la diputada Hortensia Zelaya porque no se logró la mayoría calificada. Se ha convocado al próximo martes para conocer lo de la ley de colaboración eficaz, que ya los mismos nacionalistas han manifestado que no van a aprobar si no reciben antes una información que ellos están pidiendo a la Organización de las Naciones Unidas sobre el alcance de esa ley de colaboración eficaz y de la manera como está redactada.
Es el debate que hay en este momento. ¿Quiénes impiden realmente la instalación de la Sisi? ¿Quiénes están torpedeando la Sisi? ¿Quiénes no quieren que venga la Sisi? De momento tenemos la versión de Luis Redondo, derivada de lo que ha pasado hoy, que no se ha aprobado la iniciativa de Hortensia Zelaya, primero porque quiere el Partido Libre que se eleve a rango constitucional la figura de la Sisi, y en la oposición piensan que no se puede elevar a rango constitucional porque la Constitución es un instrumento de carácter permanente y la Sisi es temporal y no puede contener figuras temporales la Constitución de la República. Es un argumento de la oposición. El otro es que están llevando este asunto a un tema electoral, porque esto implicaría una reforma constitucional que tendría que ser ratificada en la siguiente legislatura. Y en la siguiente legislatura es el año de las elecciones, es un año electoral en el país, prácticamente es un año electoral en el país. Entonces la oposición no quiere que este asunto de la Sisi, que debería ya estar instalada, se convierta en un tema electoral para el próximo año. Miren ustedes cómo están las cosas entre los políticos hondureños. La intención del Congreso es someter a discusión 2 iniciativas de ley relacionadas con la Sisi para lograr que se firme en el corto plazo el convenio con Naciones Unidas para la instalación del mecanismo. Es a criterio de los expertos una jugada política para evidenciar de un lado a quienes se oponen a la misión, pero a su vez dar largas a la propuesta, pues al ameritar de reforma constitucional, esta sería aprobada en la próxima legislatura, cuando el fragor político electoral está en su máxima expresión y dudan que la ONU se preste al juego de que la Sisi caiga en las garras de la campaña política electoral. Todo se trata de una maniobra político-electoral del partido en el poder, que a primera vista busca desenmascarar a los que en privado se oponen a la Sisi, pero de fondo tiene como propósito continuarle dando largas al cumplimiento de esa promesa de campaña, señala el exdiputado Marvin Ponce. Y no hay voluntad política del gobierno de implementar la Sisi, porque con esas propuestas, Hortensia Zelaya, lo que quieren es alargar el proceso para que la Sisi no venga en este gobierno, es que venga hasta el siguiente gobierno. Las iniciativas propuestas por la diputada e hija de la presidenta Castro, Xiomara Hortensia Zelaya, contemplan elevar a rango constitucional la Sisi mediante una reforma por adición al artículo 232 de la Constitución. Por otro lado, se busca a través de una ley especial que el mecanismo anticorrupción opere bajo la figura de creyente autónomo, con un tiempo máximo de duración de 5 años. Y para nadie es un secreto que cuando se refiere a reformas constitucionales, las mismas deben ser aprobadas en una legislatura y ratificarse en la siguiente. Eso quiere decir que la Sisi se mantendría en la opinión pública durante el 2025, cuando el fragor electoral estará en su máximo esplendor. Y el plan de libertad y refundación es ganar más tiempo, indica este expresidente del Colegio de Abogados y precandidato presidencial liberal, que tiene claro que la ONU, que ya ha sido categórica en sus exigencias, no va a tolerar que la Sisi sea utilizada como una herramienta electoral. Que la ONU lo que prefiere o identifica es que se sigan los requerimientos y la disposición del gobierno de derogar algunos acuerdos que le denominan de impunidad en cualquier de los en favor de cualquier político o ciudadano, y se aplique de forma objetiva y trabajar en conjunto con el Ministerio Público. Pero esta figura más bien viene en un acto meramente político de quién está a favor y de quién está en contra. Pero este abogado va más allá al señalar que la intención del partido oficialista es librar de culpas al Ejecutivo por la ausencia de la Sisi y embarrar con esta responsabilidad al Congreso Nacional. Este es más un tema como para poder delegar y buscar responsables, ¿verdad? Para quitar esa culpa al gobierno de la República y delegarla exclusivamente en los diputados. Al final resultaría absurdo otorgar poderes con antelación a una comisión internacional que aún no se instala en la nación, indicaron los consultados, que aseguran no son necesarias las reformas constitucionales, sobre todo porque la Sisi, si llegara a instalarse, será un mecanismo temporal y la Constitución es permanente. José Miguel Álvarez, Telenoticias.
Bueno, José Andino nos explica de manera sucinta, concreta, pero muy sencillo de entender qué ha pasado esta noche en el Congreso Nacional. Adelante, José. Buenas noches, licenciado Renato. Así es, esta noche lo que ha pasado en el Congreso es que no ha logrado pasar esta iniciativa de ley para elevar a rango constitucional la CICI. Solo ha logrado 82 votos y se requería de 86 votos al ser una reforma constitucional. Por lo tanto, no ha sido aprobada esta noche en el Congreso Nacional, ya que todas las bancadas apoyaron, a excepción de la bancada del Partido Nacional, que se abstuvo de votar. Esta noche, esta iniciativa de ley solo ha logrado 82 votos y no ha pasado aquí en la Cámara Legislativa. Por lo tanto, ya esta iniciativa se estaría presentando nuevamente, pero hasta la siguiente legislatura. O sea, estamos hablando de la cuarta legislatura. Lo que ya escuchábamos al presidente del Congreso Nacional, que dio declaraciones, es que lamentó que esta noche no se haya aprobado aquí y que ha sido un día triste para Honduras, aseguró el presidente Luis Redondo, ya que no se logró aprobar aquí en la Cámara Legislativa. Así estuvo la votación, 82 votos, por lo tanto, esta iniciativa no ha sido aprobada esta noche aquí en el Congreso Nacional, licenciado Renato. ¿Qué arguyó el Partido Nacional? ¿Qué arguyó Tomás Zambrano, que tuvo la voz cantante ahí esta noche? Bueno, la posición de la bancada del Partido Nacional era que si les apoyaban un nuevo artículo dentro de esta iniciativa que se refería a derogar el decreto 04-2022, se refiere al decreto de la amnistía política que aprobó este Congreso Nacional, si se incluía en la iniciativa y también que se investigara los gobiernos desde el 2022 para adelante, ellos iban a acompañar la aprobación de esta iniciativa de ley para elevar a rango constitucional a la CICI, pero la Junta Directiva no aceptó la propuesta del Partido Nacional, por lo tanto ellos se abstuvieron de votar a favor de esta iniciativa de ley, licenciado. Bueno, investigar a los gobiernos antes de 2022, es decir, los gobiernos nacionalistas y también la presente administración, porque la oposición cree que lo que quiere el gobierno es diseñar una CICI para que venga a investigar el pasado, pero no el presente. Es argumento de la oposición. Bueno, ¿qué ha dicho el diputado Mauricio Villeda, el diputado Denis Chirinos, Yurizaba, Rafael Sarmiento? Los tenemos aquí, sus reacciones después de lo que ocurrió esta noche en el Congreso. Es incluso un delito. Ellos quemaron el tema de la CICI. Sabían que no contaban con los votos y lo hicieron a propósito. Esto retrasa un año más la venida de la CICI a Honduras. No es cierto que quieren que venga, quieren retrasarla y hoy en la noche han demostrado que lo que quieren es entorpecer el tema de la CICI. ¿Qué significa eso? Que hoy lo que sucedió, prácticamente estamos sepultando a la CICI. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nunca se llegó primero a un consenso, primero a un acuerdo, antes de venir a someter esa ley aquí. Sabiendo que no los tenían los votos, ¿por qué la sometieron? ¿Por qué la sometieron? ¿Saben por qué? Porque no hay voluntad política para traer a la CICI, es la verdad. Cuando usted va a someter un tema así de importante de la nación, usted lo somete si tiene los votos. Si usted no tiene los votos, significa que quiere quemar el tema, porque es un tema constitucional, que si no se alcanzan los votos no se puede discutir en todo este año y se tiene que discutir hasta enero del otro. Y si se aprueba en enero del otro, se tiene que ratificar hasta el siguiente gobierno. Cuando usted tiene la agenda, usted tiene la responsabilidad antes de someter un tema de esto a tener los votos. Y eso es un sistema legislativo para quemar el tema. Lo primero es que para que la CICI venga al país no solo depende del Ejecutivo, y hoy quedó demostrado que también depende del Legislativo. Así que hoy se caen las caretas nuevamente. Quienes expulsaron a la MACI del país, hoy se opusieron nuevamente a elevar a rango constitucional la CICI. Así que hoy nuevamente quedan ratificados los compromisos de los diputados, de las bancadas que están a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad, y los que siguen en el pasado defendiendo la impunidad y la corrupción. Bueno, por lo menos ya eso de elevar a rango constitucional la CICI no tiene cabida en esta legislatura, como lo estaba explicando el diputado Yuri Sabas.
Si hay voluntad política, algunos otros mecanismos tienes que buscar el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, y además consensuar y aceptar ese consenso los partidos de oposición para que se instale la Sisi. Miren, si no, Honduras va a seguir creyendo que aquí hay un contubernio de mafias de varios partidos para evitar la instalación de la Sisi. Hoy no han aclarado absolutamente nada. Hoy no han aclarado absolutamente nada. Tienen que demostrarnos a los hondureños, la dirigencia de todos los partidos políticos, que no están torpedeando la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. A propósito, anuncio para mañana, para este jueves, el frente a frente con el canciller de la República, con Bartolo Fuentes, diputado del Congreso Nacional, con Fátima Mena de la Comisión contra la Corrupción y con Yavés Avión también de la Comisión contra la Corrupción. Un interesante debate para terminar de entender realmente este asunto de la instalación de la Sisi y por qué aún no se instala. Brevemente, José Andino termina desde el Congreso de la República. Con la ley de colaboración eficaz. ¿Qué pasó con la ley de colaboración eficaz? Se supone que solo le falta un debate, el tercero. No se sometió a debate hoy tampoco. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, aclaró que diputados le solicitaron que no sometiera el tercer debate de la ley de colaboración eficaz y que lo hiciera la próxima semana. Y también comentar que se le ha dado el primer debate también a la otra iniciativa que tiene que ver con la Sisi para otorgarle la figura de creyente autónomo. Otra iniciativa que también presentó la diputada Xiomara Hortensia Zelaya. A esa solo se le dio un solo debate y ahí fue donde se suspendió la sesión y la pasó para la próxima semana, el próximo martes, para seguir la discusión de esta iniciativa y también de la ley de colaboración eficaz, licenciado. Sí, lo que hay que decirle a los hondureños, no porque hoy no se haya elevado a rango constitucional la Sisi, es que está muerta la Sisi. Si tienen voluntad política, los que han hablado esta noche, buscarán la manera cómo encontrar consensos para cumplir con todas las condiciones de la Organización de las Naciones Unidas para ser auspiciador de este mecanismo internacional contra la corrupción en Honduras. Es decir, ya no pueden someter a debate, elevarla a rango constitucional, porque ya vieron ustedes el resultado esta noche. Pero pueden haber otros mecanismos, si tienen voluntad política, Redondo y los suyos, Tomás Zambrano y los suyos, y todos los demás diputados, de que este mecanismo se instale en el país. Si no, seguiremos creyendo los hondureños que la Sisi está siendo torpedeada desde las mismas entrañas de la élite política hondureña. Cristina. El jefe de la bancada del Partido Nacional argumentó este miércoles el por qué no acompañarán la aprobación de la ley de colaboración eficaz por considerar que será una herramienta de persecución política del Libre, pero en el partido, en el poder y otras fuerzas políticas estiman que el temor de los nacionalistas obedece a que pueden ser procesados por la justicia, al destacar cómo esta herramienta ha sido eficaz en varios países en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, justificó por qué no acompañarán la ley de colaboración eficaz, al asegurar que la misma tiene fines de persecución política por parte del partido en el poder, Libertad y Refundación. Quieren acallar a la oposición, sostiene, al tiempo que pide asesoramiento de Naciones Unidas. No podemos acompañar si las Naciones Unidas no nos acompaña en una comisión que estén integradas las diferentes bancadas y puede enriquecer y fortalecer este dictamen. Y le pregunto a Honduras, con esta ley libre, ¿a quién quiere salvar de la cárcel? ¿A quién quiere salvar de la extradición? Es necesario que las Naciones Unidas se pronuncien y es nuestra propuesta y nuestra postura oficial como Partido Nacional. Una posición que para Harry Dixon, presidente de la Comisión de Dictamen de la Ley, es preocupante y lo relaciona al temor que tienen los nacionalistas y otras fuerzas políticas de ser investigados e incluso procesados por actos de corrupción y narcotráfico. Por mucha excusa que pongan, nosotros sabemos perfectamente que el temor que tienen es ser investigados por actos de corrupción o, más grave aún todavía, por su involucramiento en el crimen organizado. Recordemos que toda esta gente, la mayoría de ellos, era el entorno del expresidente Juan Orlando Hernández, hoy condenado a 45 años en una corte federal. Según esta parlamentaria, la oposición nacionalista obedece a que temen que les alcance el brazo de la justicia.
en vista que la ley de colaboración eficaz ha sido exitosa en países como Estados Unidos, Guatemala, Perú e incluso Bolivia. Porque saben de que mediante esta ley se va a poder llegar a los caudillos o a personas con mayor poder político y económico que han logrado pues básicamente cooptar el sistema de justicia hondureño. Pero esta sería una herramienta a donde los delincuentes de cuello blanco, los que todo el mundo sabe el nombre, todo el mundo conoce los casos, pero que la justicia es imposible que llegue, pueda alcanzar. Aprobar en tercer debate esta ley sería crucial para cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno y demostrar su voluntad de querer instalar en el país un mecanismo anticorrupción como es la CICI, señala este analista. Así que el Partido Nacional evidentemente está tratando de proteger algo y yo creo que eso es peligroso para la democracia del país y para la estabilidad del país. La ley, además de ser una herramienta para los organismos investigativos del país, permitirá atacar las líneas de corrupción público-privadas y se espera que en esta semana se consignen los 65 votos necesarios para su aprobación. Analistas e incluso diputados cuestionan que hay un sector político que se muestra en contra de aprobar la ley de colaboración eficaz, considerando que se juegan muchos intereses, en este caso de investigación por actos de corrupción. Oscar Ortiz, Telenoticias. Bueno, nos escribe el diputado Jorge Zelaya. Me dice Jorge, ni en broma reconocen que yo voté y a favor de que venga la CICI. O sea que Jorge es el único diputado del Partido Nacional que votó a favor hoy de esta iniciativa de Hortensia Zelaya. Fui y he sido el único diputado nacionalista que ha votado a favor de todos esos proyectos. Pues no se dan cuenta los periodistas porque el nuestro no se dio cuenta que Jorge Zelaya votó a favor. Ni lo he escuchado de ningún otro diputado, pero bueno, como había mucha polémica y controversia en el Congreso, quizá por eso se fue por alto, pero me dice el diputado nacionalista Jorge Zelaya que fue el único diputado nacionalista que ha votado a favor de todos esos proyectos, o del proyecto que se sometió a discusión hoy en el Congreso Nacional de la República. Ya vamos a tener la cita de Jorge Zelaya. El diputado liberal Yavés Savillón dice que será interesante conocer el análisis jurídico que pidió Luis Redondo para explicarle a los hondureños la fuga de congresistas de una bancada a otra, pero tiene claro que el curul le pertenece porque fue electo por la voluntad popular. Si bien es cierto, salimos bajo una bandera, pero el curul le pertenece a la persona, porque somos una democracia representativa, que representamos todo un departamento. No a un solo partido, o sea, representamos al departamento de Comayagua y en el departamento de Comayagua hay de todos los partidos y hasta los que no tienen partido. Savillón señaló que todo se trata de una represalia de Libertad y Refundación por haberse ido al Partido Liberal. La intención del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de querer poner ética en la política al pedir un estudio jurídico sobre transfugismo y la pertenencia de las butacas legislativas, luego que 7 parlamentarios de Libre se pasaran al Partido Liberal, mantiene la controversia en el hemiciclo y entre los expertos en materia jurídica por considerar que ese anuncio tiene el propósito de castigar a los exparlamentarios de Libre. Sin precisar los propósitos de fondo, el diputado Luis Redondo anunció en las últimas horas que pronto presentará en la Cámara Legislativa un análisis jurídico del caso de muchos diputados, sobre todo de Libre, que dejaron su bancada para sumarse a la liberal. Que he pedido que se haga un análisis jurídico de las situaciones que en algunos casos se llaman transfuga o cuando un congresista expresa que se pasa a otra bancada. Es necesario que el pueblo hondureño lo conozca. No aclara si la motivación es despojar a los diputados propietarios de sus escaños, pero es tajante al decir que busca imprimir un poco de ética política y respeto a la voluntad del elector. Y en mi lógica jurídica, que no quiere decir que yo tenga la razón, no procede el hecho de que un diputado diga me voy de aquí, ahora estoy acá. No procede. Pero esa es mi lógica jurídica. Sí, señora, si pretenden usurpar curules es porque quieren seguir con este grado de ilegalidad a sabiendas de que así pusieron este Congreso, esta Junta Directiva de 2022. Y por eso no quieren que venga la CICI, porque tendrían que juzgarlos también a ellos. Si la pretensión es dejar sin voz y voto a los 7 diputados propietarios que saltaron de la bancada de Libre al Partido Liberal, el artículo 196 de la Constitución de la República no puede ser más claro al establecer que
Los diputados serán elegidos por un período de 4 años, contados desde la fecha que se instale solemnemente el Congreso Nacional, y en caso de falta absoluta de un diputado, terminará su período el suplente llamado por el Congreso Nacional. Está la figura del transfugismo, que en Honduras no está regulada. El transfugismo es la posibilidad de que una persona pase de un partido a otro y en este caso de una bancada a otra. En otros países como en Guatemala, por ejemplo, sí está regulado el transfugismo. Allá está prohibida, hay ciertas prohibiciones para diputados que pasan de un partido a otro. Los diputados de la oposición se preguntan por qué el titular del Congreso no pidió un análisis jurídico antes, cuando un diputado nacionalista de espaldas a su bancada se recostó totalmente a libre, o cuando una diputada del PSH abandonó su partido y se declaró independiente. El informe sobre el pulso de la democracia en Honduras, presentado por la Universidad de Vanderbilt y el Barómetro de las Américas junto a FOPRIDE, revela que la corrupción y la impunidad siguen golpeando al país, que los sobornos se han normalizado en el Poder Judicial y otros sectores, que los políticos son altamente corruptos y que en el país no se respeta la secretividad del voto electoral, cuestiona el órgano electoral. La corrupción y la impunidad en la aplicación de la justicia son dos de las principales preocupaciones de los hondureños, de acuerdo al informe El Pulso de la Democracia en Honduras, resultado del Barómetro de las Américas 2023, el cual indica que, según la percepción de la ciudadanía, la corrupción socava la legitimidad de cualquier sistema político y, en el caso de la democracia, induce a formas irregulares en la toma de poder. Según la investigación, desde el 2021, el apoyo a la democracia se ha mantenido estable o ha disminuido en la mayoría de los países de América Latina, y en el caso particular de Honduras, el 49% de los encuestados opinó que puede que la democracia en el país tenga problemas, pero es mejor que cualquier otra forma de gobierno. En ese sentido, solo una minoría se declaró satisfecha con la forma en que funciona la democracia en Honduras. Sobre la transparencia, los hondureños señalaron que los sobornos por parte de personal de los tribunales, policías y de escuelas o colegios son más extendidos en relación a otros empleados públicos. Asimismo, el reporte enfatiza que Honduras se ubica entre los países de la región con más dudas sobre la imparcialidad electoral, al grado que el 44% de los hondureños creen que los políticos siempre pueden saber cómo votó la gente, incluso por encima de países como Bahamas con un 37% y Jamaica con un 35%. La percepción de falta de secreto electoral también es una de las más elevadas de la región, pese a que los hondureños opinaron que la confianza en el voto secreto ayuda a controlar prácticas como la compra de votos y otras irregularidades electorales. En cuanto a la corrupción, los análisis del barómetro detallan un panorama sombrío, destacando que el 36% de los hondureños piensa que todos los políticos del país son corruptos, y según la denuncia de corrupción, las prácticas corruptas cotidianas están normalizadas. En ese contexto, el informe concluyó que con un 61%, Honduras es uno de los pocos países de la región donde las mayorías justificarían que los líderes actúen al margen de la ley para que cumplan sus promesas de campaña. En cuanto a la impunidad y aplicación de la justicia, un 32% de los ciudadanos creen que los tribunales ofrecen un juicio justo, es decir, que solo 3 de cada 10 hondureños expresan su confianza en la justicia penal. Cabe señalar que ante los grandes desafíos debido a la corrupción e inseguridad, un 46% de los encuestados, es decir, 2 de cada 5 ciudadanos, justificarían un golpe de Estado en el país, mientras que un 29% muestra tolerancia a los autogolpes y justificaría que el presidente cierre el Congreso Nacional. El Pulso de la Democracia en Honduras 2023 fue presentado este miércoles por la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE, en colaboración con la USAID, la POBLAB y la Universidad de Vanderbilt. Bueno, sobre este tema que nos ha presentado Gabriela Lobo, hemos auscultado a varios liderazgos del país sobre el pulso de la democracia en Honduras que ha presentado la Universidad de Vanderbilt y el Barómetro de las Américas junto a FOPRIDE. En el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP coinciden con el Barómetro de las Américas 2023 cuando señala que para la mayoría de los hondureños la economía y el debatirse entre qué comer cada día y cómo subsistir es el problema más grave con el que se enfrenta actualmente la ciudadanía. Si la gente no tiene trabajo, ¿cómo lleva dinero y comida a la mesa? O sea, solo el que es ciego, el que no quiere ver, el problema del país es empleo.
y eso implica economía familiar. Si no lo quieren ver de esa manera, váyanse a otro lado. De su lado, a esta socióloga le causa preocupación la poca credibilidad que las instituciones del Estado generan en el país y que las Fuerzas Armadas sean la institución en la que más confían actualmente los hondureños, tomando en cuenta la falta de rendición de cuentas mostrada por los militares, asegura. Ofrecieron que iban a desmilitarizar, vieron que la problemática es a tal grado que no han podido y precisamente las Fuerzas Armadas siempre se ha erigido como una institución, como no se les evalúa, ellos presentan sus propios informes, no hay injerencia de nadie para hacerlo, entonces se evalúan como, y la gente las percibe como las menos corruptas precisamente porque entran en apoyo a otras instituciones. Ante los reveladores datos presentados en el informe, que también señalan los significativos desafíos del país respecto a la corrupción y la falta de integridad electoral, es urgente comenzar cambios encaminados a fortalecer la democracia, sugiere esta entrevistada. Hay mucho por trabajar, sobre todo en el tema de democracia, en el tema de integridad electoral, precisamente para poder generar mayor confianza, sobre todo en este momento que estamos pensando en las siguientes elecciones. Por su parte, para este analista, el informe solo refleja la realidad del país. Lamenta que la falta de transparencia y los altos niveles de impunidad debiliten cada día el Estado de Derecho. Sabemos que los niveles de impunidad están arriba de un 90% en el país, inclusive se mencionaba el tema de denuncia, que establecen que cerca del 99% de los delitos que se cometen en Honduras ni siquiera son denunciados. ¿Pero por qué? Porque no hay confianza en las instituciones, porque no hay confianza en el Poder Judicial, porque no hay confianza en la Fiscalía, producto de que no se brinda una respuesta integral a la ciudadanía. Aguilar destacó que otras realidades como la inseguridad, la violencia y la migración sean otros de los problemas del país que tienen en jaque a la ciudadanía, por lo cual anima a las autoridades a brindar la atención adecuada a estos flagelos para mejorar no solo la percepción, sino la calidad de vida del pueblo hondureño. Gilbert Reyes Bermúdez, ciudadano estadounidense de 36 años, soltero y con domicilio en San Francisco, California, cumple detención judicial en el penal de Támara, Francisco Morazán, tras acudir a la audiencia de imputado donde se le informó de sus derechos y del proceso penal seguido en él contra por un delito de femicidio y 2 de asesinato en perjuicio de 3 jóvenes hondureñas. Otros privados de libertad se pone a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y este es que decide en qué lugar este privado de libertad va a estar más seguro, y de antemano el coronel Muñoz nos ha manifestado, le ha manifestado al pueblo hondureño que tiene la capacidad para salvaguardar la vida y la integridad física, moral y mental del privado de libertad Gilbert Reyes. La Fiscalía de Roatán y la acusación privada ratificaron el requerimiento fiscal y solicitaron detención judicial por la gravedad de los delitos y por existir peligro de fuga. Asimismo, extracción de elementos pilosos y sangre para contrastar evidencias levantadas de la escena del crimen. De su lado, el CONADE observa el desarrollo del proceso. Esperemos, ¿verdad?, que el Estado de Honduras cumpla con las garantías, con el pliego de condiciones que presentó ante República Dominicana, ante los derechos humanos, ante el mundo prácticamente, de darle la protección de vida a mi representado, la cual pues nosotros estaremos pendientes, lo mismo el consulado de Estados Unidos en Honduras. El juez ordenó informar a los peritos forenses del Ministerio Público para que antes de la audiencia inicial realicen las pericias que se ordenaron e informen de ellas a la Fiscalía Regional de Roatán. El gobierno de Honduras extraditó este miércoles a Estados Unidos a los hondureños Mario Rodolfo Mejía Cubillas y al socio de este, Edgardo René Velázquez Navarro, solicitados por la Corte del Distrito Este del Estado de Virginia por conspiración para importar al menos 5 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. La entrega de ambos hondureños se realizó en la base aérea Enrique Soto Cano en Palmerola, Comayagua, donde funcionarios de Estados Unidos esperan por ambos para su traslado al Estado de Virginia. Este acto del gobierno de Honduras da cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, que tras analizar las pruebas presentadas por el país requirente autorizó la extradición de ambos hondureños. La Secretaría de Seguridad activó la operación de traslado a Honduras del ciudadano hondureño Fernando Josué Suárez Ramírez, vinculado al acto de corrupción denominado Caso Pandora, cuya extradición ha sido concedida por la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. El día martes, si no estoy equivocado, vamos a hacer el traslado de una persona que se encuentra en la República de El Salvador hacia Honduras. La vamos a recibir en un punto fronterizo y de ahí la vamos a trasladar a esta sede policial para ser remitida al órgano jurisdiccional, quien ha pedido una orden de captura.
Suárez Ramírez, en algún momento testigo protegido en el caso Pandora, escapó a El Salvador y desde ese país solicitó asilo político a España para evitar su vinculación al caso Pandora, pero fue detenido en julio de 2022. 2 años después, El Salvador ha concedido su extradición a Honduras, donde enfrentará cargos por corrupción, un proceso iniciado por la Maxi Uferco. Este día el Ministerio Público realizó un allanamiento en el negocio de la fallecida Araceli Enamorado Guzmán, ex esposa del también asesinado Napoleón Zelaya, expresidente del Club Hípico de la zona norte del país. El objetivo del allanamiento es buscar evidencia para esclarecer los hechos violentos que rodean a esta familia, porque también un hijo se encuentra desaparecido. Aquí se trata de encontrar todas aquellas evidencias e indicios que permiten identificar a los presuntos responsables de este crimen, tomando en cuenta que alrededor de esta familia han ocurrido diferentes hechos, iniciando el pasado 2 de julio cuando dieron muerte al señor Napoleón Zelaya en su negocio Carguas en el barrio de Las Flores en San Pedro Sula. Posteriormente se reporta la privación injusta de la libertad de un hijo de ambos. La operación que se realizó en el barrio Medina de San Pedro Sula, específicamente en el lugar donde asesinaron a Enamorado Guzmán y donde se vendían baleadas. La quema de 2 restaurantes en San Pedro Sula y El Progreso enciende las alarmas y es la extorsión que está detrás de estos daños, porque un dueño evitó las investigaciones de los bomberos, pero Anafres Grills sí confirmó a TN5 que fue un descuido en una de las estufas. Pedazos de madera, zinc arrugado y electrodomésticos destruidos. Así dejó un voraz incendio al restaurante Asados Alex en El Progreso, cuyo propietario se opuso a las investigaciones que realiza posterior a los acontecimientos los miembros del cuerpo de bomberos. Debido a que el propietario no permitió el acceso del personal de la oficina técnica a hacer el proceso de investigación, entonces no le podría decir a ciencia cierta qué ocasionó el incendio, pero hay muchas probabilidades de que una estufa haya quedado con alguna válvula abierta. Este incendio en El Progreso se produjo a pocas horas del siniestro en el barrio Suyapa de San Pedro Sula, que acabó con Anafre Grill, un restaurante que fue intervenido por el Programa Nacional de Pérdidas, que lo multó con más de 300.000 lempiras. El representante de bares y restaurantes espera que estos 2 acontecimientos no estén relacionados con la extorsión. Definitivamente ojalá que no haya sido provocado, que no haya sido víctima de extorsión, y porque aquí te extorsionan y te queman los buses, te queman los negocios y todo. Ojalá que no sea eso. Ojalá que haya sido algún descuido, alguna fuga de gas, algo eléctrico, algún cortocircuito o algo, ¿verdad?, para que le haya pasado esta desgracia. El propietario de Anafre Grill confesó a TN5 Extra Cámara que el incendio se originó en un anafre y con esto puso fin a muchas especulaciones, mientras los bomberos se reservan divulgar el dictamen. Pues el proceso sigue ahorita, la oficina técnica pues estuvo ayer en el incidente, en el incendio, junto con los compañeros de extinción, y ellos pues ahorita están en el proceso de investigación. Los trabajos de limpieza de los escombros que dejaron ambos incendios comenzó este día con labor de los empleados para reactivar las actividades próximamente. Orlin Martínez, Telenoticias. Las 3 mesas de trabajo conformadas por el sector privado, Instituto Nacional Agrario y Secretaría de Seguridad se reunieron este miércoles para presentar el plan de trabajo y la ruta a seguir para resolver el conflicto de las invasiones de tierra. Para el caso en el INA se presentaron las iniciativas de ley para reformar leyes agrarias y crear un decreto ejecutivo, todos enfocados en la tendencia y ociosidad de la tierra. Entiéndase por leyes agrarias, la ley de reforma agraria y la ley de modernización y desarrollo del sector agrícola. Nos han entregado un paquete de anteproyectos de reformas que se pretenden hacer a ciertos artículos de ambas leyes y la creación de un PCM para resolver el asunto de la mora agraria, establecer un marco jurídico para resolver la mora agraria mediante la creación de ese PCM.
Las organizaciones que conforman las mesas de trabajo tienen 30 días para analizar las propuestas de reforma y demás medidas a tomar en el tema agrario, con el objetivo que en este lapso se tenga lista una estrategia para resolver la problemática de las invasiones de tierra. Las reuniones continuarán de forma semanal. Por segunda vez en menos de 2 meses, la policía desaloja la finca Punta de Rieles en la comunidad de Chacalapa, Trujillo, Colón. Durante el desalojo se destruyeron 4 viviendas que se encontraban vacías. Ya que la primera fue el 29 de junio y luego el 2 de julio entraron personas fuertemente armadas donde mataron a 2 de los guardias que nosotros teníamos en nuestra finca. Tendremos que ver la forma de cómo podemos combatir esto, porque no es posible que nosotros estemos invirtiendo en la tierra y que otra persona solamente venga a cosechar. Cumpliendo una orden judicial para un dado aquí en esta finca del sector de Ilanga, donde pues no, cuando llegamos aquí al lugar pues había unas cuantas personas y salieron corriendo acá de la finca. Luego de la liberación del predio, los propietarios de la finca se instalaron a 300 guardias de seguridad para resguardar la zona y en la cual existen plantaciones de palma africana. Autoridades del Banco Central de Honduras informaron que el nivel de reservas internacionales es sólido al contar con más de 6.869 millones de dólares que cubren 4.4 meses de importaciones y continúan por encima de los parámetros internacionales, lo que garantiza el normal desenvolvimiento de la actividad económica, respaldando las transacciones comerciales y financieras que realiza Honduras con el exterior. Indican que han honrado el pago del servicio de la deuda externa por 685 millones de dólares, generando estabilidad macroeconómica y confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Asimismo, informaron que el Gabinete Económico y equipos técnicos mantienen reuniones periódicas, virtuales y presenciales con los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para concluir próximamente la primera y segunda revisión del acuerdo con el FMI. El gobierno anunció que en los próximos 2 meses estarán listos para exportar los primeros productos a Europa bajo las nuevas normas de cero deforestación, siendo el rubro del café el más avanzado para ingresar a ese mercado. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra con el 7 de la suerte de Banco de Occidente y gana 7,000, 70,000 y hasta 700,000 empiras. Honduras estará listo como país en los próximos 2 meses para exportar a la Unión Europea bajo las nuevas exigencias del reglamento cero deforestación, principalmente en el café, asegura el subsecretario de la Caficultura. Europa es el destino del 55% de la producción de café nacional, más de 3.5 millones de quintales van hacia el mercado europeo. Hoy estamos optimistas porque vamos a lograr establecer en al menos 2 meses que Honduras es un país libre de deforestación y que hemos logrado cumplir con estas exigencias. Sin embargo, el presidente de la Federación de la Microempresa y Sector Social de la Economía es más escéptico al explicar que si bien el sector café está más adelantado en el proceso de certificación, en el resto de rubros serán contadas las empresas que van a exportar a los países europeos. Muy posiblemente vamos a poder contar con los dedos de la mano la cantidad de exportadores listos para ese tratado y para cumplir con ese reglamento, porque no estamos acostumbrados en primer lugar a seguir normas, a cumplir leyes. Desde la Federación de Agricultores y Ganaderos explican que hay sectores productivos como el de aceite de palma en los que no se ha avanzado lo suficiente. Tenemos algunas dificultades en algunos sectores, principalmente en el tema de palma africana, ya que no hemos... Y manipulando tendenciosamente los casos, ya que las 2 demandas fueron promovidas por el Sindicato de Trabajadores reclamando nivelaciones salariales y que para llegar a las cuantías reales de las demandas se crearon mesas de trabajo para evitar la duplicidad de pagos, por lo que cuestiona que ASJ hable de un pago de casi 1.500 millones de lempiras por cada demanda, afirmando que es una mentira del tamaño del Estadio Azteca, ya que el pago no fue ni la quinta parte de eso. Asegura que la ANE presentó denuncia formal ante el Ministerio Público contra el juez de Tocoa por admitir ilegalmente la segunda demanda y reitera que es materialmente imposible tomarse en serio las cifras de ASJ ante tan bajo nivel de rigor investigativo.
En los últimos 5 años, el Estado de Honduras ha erogado más de 11.000 millones de lempiras por concepto de pagos a demandas interpuestas, en su mayoría de índole laboral, revela la ASJ en un informe, al señalar que muchas pudieron evitarse y que con ese dinero se hubieran construido al menos 7 hospitales. En los últimos 5 años, las demandas contra el Estado de Honduras se triplicaron, lo que representó un despilfarro que supera los 11.800 millones de lempiras entre 2019 y 2024, monto con el que se pudo construir 7 hospitales o 700 kilómetros de carretera, denunció la Asociación para una Sociedad Más Justa. Interesante el crecimiento que ha tenido el tema de las demandas y los procesos judiciales, en el sentido que para el 2019 eran poco más de 3.000 demandas las que tenía activas el Estado y hoy a 2024 supera las 11.000. Entonces imagínense si en los últimos 5 años se han pagado 11.000 millones de lempiras, de aquí a 5 años, ¿cuánto dinero podría haber erogado el Estado hondureño? El 65% de los procesos judiciales contra el Estado son demandas laborales, 30% incumplimiento de procesos administrativos y 4% demandas civiles o irrespeto a contratos con empresas. El Ministerio Público debe de investigar y tiene que dar esa respuesta. Si efectivamente fue negligencia, bueno, debe de haber una sanción también, o hay algún acto de corrupción, o estas mafias que a veces se dan y que se articulan entre Poder Judicial, la administración pública y otros, al final está presente. El 82% de los pagos por demandas laborales se concentran en 7 instituciones, principalmente en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Hondutel, Secretaría de Educación y Salud. El caso más significativo es el de la NE, que registra demandas sin legitimidad, con numerosas inconsistencias y hasta pagos duplicados. Esto es como patada y mordida. Primero se pagó en una ocasión la demanda o el ajuste de la inflación, luego se demandó una segunda ocasión y la ENE lo volvió a pagar. Entonces, ¿dónde estaba el equipo legal de la ENE? ¿Dónde estaban realmente las autoridades para defender estos intereses? Porque no son cantidades pequeñas. Estamos hablando de que de esas 11.000 millones de lempiras que se han perdido en los últimos 5 años, gran parte de eso, el 30%, es por culpa de la ENE. Telenoticias buscó la reacción de las autoridades de la Procuraduría General de la República, pero no se obtuvo respuesta. Mientras que desde el Sindicato de Trabajadores de la Estatal Eléctrica informaron que se reunirán mañana con las autoridades de ASJ para explicar el caso en el que se les señala. Nuestra sección del emprendedor se traslada a la ciudad de Danlí, donde se encuentra el negocio de venta de chorizo artesanal de Daniel Montoya. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. En el 30 aniversario, ahorrando sales ganando. Abre tu cuenta o incrementa tu saldo y gana muchos premios. Daniel Montoya es un reconocido locutor de la ciudad de Danlí. Además, presta servicio de audio para eventos sociales. Sin embargo, la demanda de trabajo ha bajado, por lo que se vio obligado a emprender con otro negocio. En la actualidad, está procesando chorizo de manera artesanal y él mismo se encarga de promocionarlo ofreciendo degustación. Daniel, con el apoyo de su familia, procesa el producto en su casa de habitación y lo comercializa en los negocios céntricos de la ciudad y con los empleados de la fábrica de tabaco. Ahora, debido a que lo que es el audio ahora prácticamente ha bajado demasiado, entonces decidí emprender de nuevo con este proyecto que es hacer chorizo barbacoa y chorizo parrillero. Pero una especialidad que tengo es el chorizo en masa, que es una receta que me dio mi madre estando en vida ella. Entonces, ese chorizo en masa, incluso yo en honor a ella le quiero poner el nombre de Mami Checha, porque a mi madre solo le decían Checha. Montoya espera que sus amigos y radioescuchas apoyen su emprendimiento comprando su producto. Garantiza calidad, buen sabor y buen precio. Claro, le invito a toda la gente del Departamento del Paraíso, puede ser todo Edwin, de que me apoye, porque sí, los recomiendo, es un producto muy de buena calidad, totalmente artesanal. El producto así, incluso decidí poner el chorizo Montoya 100% artesanal. Invito a toda la gente del Departamento del Paraíso para que me llame al 9970-4633 para que puedan hacerme los pedidos, porque yo automáticamente se los voy a dejar a la puerta de su casa. Daniel Montoya tiene como aspiraciones posesionar su marca y establecerse como emprendedor y así poder generar ingresos para su familia. Edwin Portillo, Telenoticias.
En Educación Financiera te mostramos algunos puntos que te permitan junto a tu familia conocer más acerca de esta rama de las finanzas para mejorar tu economía doméstica. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Elabora en familia un presupuesto mensual de gastos e ingresos. Todos los hogares se enfrentan a unos gastos fijos mensuales y cuentan con unos ingresos normalmente establecidos, lo que permite ser medianamente previsores y de este modo, lo mejor es elaborar un presupuesto en familia para definir cuánto vamos a gastar, teniendo en cuenta también los gastos variables que van a surgir cada mes. Marque objetivos financieros para cada miembro de la familia. Todos y cada uno de los miembros de la familia tienen unos intereses y necesidades particulares a la hora de gastar dinero y ahorrar. En el caso de los niños, podemos enseñarles a ahorrar estableciendo como objetivo la compra de un juguete que les guste y con esta opción se darán cuenta de que todo esfuerzo tiene una recompensa. Crea un fondo familiar de emergencia. Uno de los principales objetivos para llegar a final del mes es tener cubiertos aquellos imprevistos que puedan desmontarnos nuestra planificación financiera. Para esta razón será importante destinar una partida de nuestros ingresos mensuales en función de nuestra capacidad económica. Ante las denuncias de los derechohabientes en relación al mal estado de las máquinas como la de rayos X en el Seguro Social y otros equipos sin operar, la directora ejecutiva del Seguro Social, la doctora Yadira Álvarez, manifestó que esta semana estarán listos los servicios médicos de rayos X para evacuar la mora quirúrgica. Al Departamento de Radiología de La Granja, ya las máquinas de rayos X están habilitadas, ya hay 5 máquinas portátiles habilitadas, la máquina madre va a estar en funcionamiento entre el día de hoy y mañana, la máquina intermedia ya está habilitada, ya está el equipo de Hospitec interviniendo ambos hospitales, tanto el norte como el Hospital de La Granja, ya haciendo un levantamiento de todos los equipos y trayendo pues los repuestos para poder solventar esta problemática. La noticia positiva es presentada por Fotón, con su Fotón Spring Sale. Calidad mundial a precio local. Distribuido por Invesa. Con la adquisición de un moderno equipo de última generación que permitirá realizar procedimientos médicos para detectar problemas gastrointestinales, así como otras enfermedades, el Hospital San Felipe pone a disposición una torre de endoscopía, un instrumento médico que consiste en la introducción de una cámara con iluminación dentro de un tubo a través de una incisión quirúrgica para visibilizar el órgano afectado y poder diagnosticar al paciente e incluso detectar el cáncer. Según la especialista, más de 30 pacientes se verán beneficiadas a diario. Toda la población hondureña se le hace un llamado para que venga a nuestro servicio de gastroenterología. Todo aquel que presenta síntomas digestivos superiores o inferiores, dolor abdominal, dolor en estómago, náuseas, vómitos, pérdida de peso, sangrado digestivo, ya sea alto o ya sea bajo, se le invita a que venga pues a nuestro hospital para que sea beneficiado con los estudios endoscópicos. Canales reiteró que todas las personas que necesiten someterse a la evaluación médica pueden presentarse al Hospital San Felipe en un horario de 7 de la mañana a 1 de la tarde y el centro asistencial se encarga de su evaluación. Cerramos la emisión estelar, a continuación las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Farmafácil, te regala un año de medicina gratis. Vos decidís a quién ayudar. Farmafácil, ayudar ahora está a tu alcance. La presidenta Castro pide desclasificar negociaciones con la ONU, anuncia Carlos Zelaya. Corrupción en Honduras se ha normalizado, sobornos a flor de piel en poder judicial y políticos entre los más corruptos, destaca Barómetro de las Américas. Hondureños no confían en el Consejo Electoral y creen que no se respeta la secretividad del voto, señala el Barómetro de las Américas.
Otorgan detención judicial a Gilbert Reyes por crimen de 3 jóvenes en Roatán. Y los delitos son de femicidio agravado y asesinato. Defensa de la democracia es más importante que cualquier título, dice Biden, al justificar su renuncia a la reelección presidencial, y Nicolás Maduro veta al expresidente Fernández de Argentina como veedor de las elecciones en ese país.